Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Aguas, porque la pregunta que le hizo el presidente en la mañanera y una de las respuestas que me da sigue haciendo eco. De hecho, son dos. De las dos preguntas que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía están generando eco. Una con la relación al tema de Hertz Manero, que bueno, ya se puso sobre la mesa. Insisto, nada tiene que ver, yo no tengo nada en contra del fiscal general de la República. Me preocupa pues que no veo muchos avances en cuestiones de interés público, pero sí veo avances en interés de cuestión personal, particularmente del fiscal, como lo sería no solamente ya el tema de los hermanos o de la familia Cuevas, Castillo Cuevas, sino también ahora hablamos otra vez de una situación más compleja en torno a Santiago Nieto. Digo, al final que se les investigue, ¿no? Al final ese es el tema, que se les investigue y que si algo se encuentra, pues que se castigue. Si algo malo se encuentra, pues que se castigue. Lo que me preocupa particularmente es que con el tema relacionado con Santiago Nieto, por ejemplo, se abrieron carpetas de investigación por una denuncia anónima. Vamos a ver en qué termina eso, es algo que se ha estado informando, eso ya lo habíamos de hecho platicado por acá. Se abren carpetas en cuanto a un posible enriquecimiento ilícito del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a través de una denuncia anónima, que a mí lo que me hace mucho ruido es, bueno, ¿quién puso esta denuncia anónima? Hemos visto que en situaciones mucho más politiqueras, por ejemplo, dan la cara, ¿no? Ahí está la última, que es la nueva también del día de hoy, en donde están denunciando a Gatell por no sé cuánta millonésima vez por el mal manejo de la pandemia. O sea, otra vez volvemos con el tema de las denuncias y como les digo, esa es una situación que hemos estado viendo desde hace un buen rato. Vemos cómo existen algunos personajes que andan por ahí queriendo brincar y decir, bueno, vamos a denunciar a Gatell por el mal manejo de la pandemia, luego que si era por el currículum, que porque querían sus cédulas profesionales, las de él y también las del secretario Alcocer y bla, bla, bla. Entonces, cuando les digo, vaya, cuando sabemos que es politiquero el asunto, pues al menos hay alguien que interpone la denuncia, lo hace público y le hace mucho ruido, porque se quieren hacer como el valientón, quieren jugar aquí al circo mediático de mírenme, aquí estoy, y yo soy el que está combatiendo las irregularidades de no sé qué. Bueno, juegan mucho con esa idea, y cuando por fin llega el momento de la verdad, pues no pasa absolutamente nada. A ver, ¿cuántas denuncias ha hecho, por ejemplo, Xóchitl Gálvez en la Fiscalía General de la República? Que si en contra del presidente, que si en contra, creo que ella también había interpuesto ya una en contra de Gatell, que si en contra del subsecretario Alcocer. O sea, Xóchitl Gálvez tiene una cantidad de visitas a la Fiscalía llevando estas denuncias en contra, sobre todo del sector salud, de los secretarios del sector salud. Y en contra del presidente también. Otra que le sigue es Kenia López Rabadán, por ejemplo. Lo hacen como un show muy mediático, pero al menos dan la cara. Digo, si ya van a jugar a eso, pues al menos están dando la cara en la politiquería. Pero en el asunto de la denuncia hacia Santiago Nieto es anónima. Y vaya, no tendría por qué ser anónima, porque si existe alguna duda sobre el patrimonio de Santiago Nieto, si acrecentó su patrimonio mientras fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ¿por qué no da alguien la cara? Ese es mi tema. ¿Quién está detrás de la denuncia? Por eso le digo que cuando es una denuncia anónima y escucho y tenemos el antecedente, porque aquí es donde uno tiene que explicar el antecedente, y tenemos este antecedente de que Hertz Manero es muy vengativo y que traía un pleito casado con Santiago Nieto, pues entonces me brincan muchas dudas. Son muchas dudas las que me están brincando acerca del tema y pareciera que pues el presidente, y aquí quiero decirles la otra lectura que se los decía en la mañana, cuando hago esta pregunta sobre la situación personal de Hertz Manero, de por qué se eleva, si el presidente tiene conocimiento de por qué el asunto personal, no esta demanda, esta denuncia que tiene encarcelada a miembros de la familia política de Hertz Manero, se eleva a grado federal, cuando no es un tema federal. Si él tiene conocimiento de los motivos del por qué se habría elevado a prioridad estatal, o a prioridad del Estado, perdón, a una prioridad del Estado, un asunto que no le compete al Estado resolver porque es un asunto personal del fiscal. Y el presidente me da una respuesta que algunos han interpretado de una manera y otros de otra. Mi interpretación, se la voy a decir cuál es. El presidente insiste en que le tiene mucha confianza a Hertz Manero, pero no, y sabía, por eso no había hecho el planteamiento hasta el día de hoy,
que tenía el contexto y que habíamos podido platicar con los hermanos Castillo, porque ellos nos dicen que el fiscal eleva a grado constitucional el tema. No tendría por qué, digo, que eleva a grado de importancia para el Estado mexicano un asunto privado. Eso es lo que me brinca. De ahí afuera tendría que ser el propio Poder Judicial quien resolviera el asunto. Pero cuando se eleva a grado de prioridad del Estado, pues entonces ya le hago la pregunta al presidente y el presidente la respuesta que me da, y escúchenla, es que él es un asunto privado, que él no se mete en ese tipo de asuntos, algo que ya sabemos que existe autonomía, pero que el poder no es absoluto. Y esta es la parte medular de todo. El poder no es absoluto. Y pone el propio ejemplo el presidente de su caso. Si él sometió su caso, su presidencia, el mandato máximo que podemos tener en este país, a un ejercicio de revocación, ¿qué le haría pensar a cualquier otra autoridad que son eternos o que son todopoderosos? Ese es el punto medular. Lo que aquí está diciendo el presidente es: el poder no es absoluto y existen otras instancias a las que se pueden recurrir. Así como la Fiscalía es autónoma, también la Suprema Corte de Justicia es autónoma. El asunto, eventualmente, se tendrá que resolver en la Suprema Corte. Y aquí es donde veremos otro lado de la división de poderes, porque todavía no nos ha tocado ver ese punto. Aquí es en donde nosotros tenemos que volver a ver. Hemos visto en más de una ocasión cómo la Suprema Corte, por ejemplo, ha tomado decisiones en contra de lo que podría estar de acuerdo el presidente de la República, ¿no? Aquí se han celebrado por parte de la oposición y se han celebrado por parte nuestra cuando se tienen aciertos y cuando se tienen más bien coincidencias y cuando se tienen diferencias con el presidente, por parte particularmente de la Suprema Corte. Se han celebrado, es parte de la división de poderes, es parte del ejercicio democrático. Y cuando hablamos de poder judicial, hablamos de una transformación y de una transición que va a tardar mucho en ocurrir. Recordemos que cada ministro de la Suprema tiene un cargo por 15, o sea, son 15 años de encargo ahí dentro, que pues solamente si piden licencia, como el caso de Medina Mora, ¿no? Que piden licencia, se van. Pero si no piden esta licencia, pues ellos terminarían el encargo de 15 años. Así que hemos visto estas diferencias entre la Suprema y el Poder Ejecutivo, pero vamos a ver ahora si existen estas diferencias entre la Suprema y alguien que sí es ejecutor, pero que tiene que ver con el Poder Judicial, que es la Fiscalía General de la República. Recordemos que ya hay una nueva ministra, Loretta Ortiz, mujer, cercana al presidente, defensora de materia de derechos humanos, experta en el tema. Entonces, vamos a ver ahora cómo resuelve. Son las decisiones más importantes las que se terminan tomando ahí en la Suprema Corte y vamos a ver si se logra este equilibrio. Pero lo que justamente dice el presidente y que muchos han intentado como jugar y tergiversar es que lo está protegiendo y está encubriendo. Yo no estoy de acuerdo con muchos posicionamientos que hace el presidente sobre el fiscal en temas que competen al Estado, como por ejemplo el asunto de Emilio Lozoya, o en temas que tienen que ver con Odebrecht y todo esto. Ahí yo no estoy de acuerdo con el posicionamiento que trae el presidente. Me queda claro que da un posicionamiento que en el tema de la fiscalía sí está dando un posicionamiento como jefe de Estado, como de no se va a ir. Sueñan, porque ya lo dice así, que prácticamente quienes pedimos o quienes exigimos algún tipo de relevo en la fiscalía, soñamos mucho, lo dice el presidente, y con eso yo no estoy de acuerdo. Particularmente con eso, se lo digo honestamente, yo no estoy de acuerdo porque en temas que le competen al Estado no he visto resultados de Hertz Manero, pero en temas que le competen a su vida personal sí. Así que vamos ahora a comprobar si la división de poderes es exactamente como la esperamos, pero no con el Poder Ejecutivo, en particular con el presidente, sino con la Fiscalía General de la República. Por eso le digo, mi lectura de la respuesta que me da en el asunto de Hertz Manero es esa, que el poder no es absoluto y es oigan, si el mío lo estoy sometiendo a revocación, ¿qué se podrán esperar de todos los demás? Ojo.